Muy buenas noches, es un gusto recibirlos en la entrevista. Hoy Leo Lucy está indispuesto, no va a poder acompañarnos. Le deseamos pronta recuperación desde aquí. Y vamos a seguir con este ciclo de presentaciones y de entrevistas a los precandidatos a las elecciones internas. En el día de hoy con Rubén Martínez Izaguirre. Vamos a la presentación. Rubén Martínez Izaguirre tiene 50 años. Es empresario, soltero y tiene 2 hijas. Es el precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Armonía. Bueno, muy bien, y lo tenemos acá con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta oportunidad para llegar a todo el país. ¿Qué más podemos decir de este precandidato, de lo que se dijo ahora, además de empresario, 2 hijas? ¿Qué hace? Hay un aspecto importante y que también conduce a este final de llegar a armar un partido político para participar en estas instancias. Y es que nosotros no venimos desde esa línea, del palo político, sino que venimos de un palo que sería más bien social, integrando distintos tipos de grupos, como pueden ser grupos de salud, grupos de producción de alimentos orgánicos, grupos de educación, grupos de distinta índole, como incluso pueden ser también de apoyo y colaboración social en diferentes ámbitos. Y bueno, esto ya ha transcurrido más de 25 años, casi 30 años en todos esos grupos. ¿Es de Rocha, rochense? Exacto. ¿Y está viviendo? Nativo de Rocha, viviendo en una zona rural del departamento de Maldonado hace aproximadamente 17 años. Antes que entrar a esa parte que me interesa bastante, porque también ha abordado el tema, ha mencionado la palabra producción orgánica. Queremos saber dónde está situado políticamente el Partido de la Armonía. ¿En el ámbito ideológico? Ideológico. Bueno, en realidad nosotros profesamos más bien filosofía, no tanto ideología, ¿verdad? Lo que hacemos es apuntar a buscar las causas para generar las posibles soluciones. El Partido de la Armonía se podría clasificar como una tercera posición, porque no se identifica ni con izquierda ni con derecha. Es más, hemos insistido mucho que en Uruguay seguramente ya no existe ni izquierda y derecha, y es solamente ver el transcurso de los últimos 40 años para darse cuenta de esa pérdida de identidad entre esos dos extremos. No se siente identificado entonces con ninguna, ni con izquierda, ni con derecha, ni con Frente Amplio, la coalición republicana. ¿No hay nada que los identifique ahí? Exactamente, no nos sentimos identificados con ninguno de los partidos o coaliciones que ha estado ya en el gobierno, que tuvo su oportunidad de participar, de demostrar que podían hacer las cosas bien, y fue todo lo contrario. ¿Quiénes están formando este Partido de la Armonía? ¿Quiénes apoyan? Obviamente para constituirse como partido y ser reconocido por la Corte Electoral necesita una cantidad de firmas mínimas y además participar en las internas, tener una convención, etc. ¿Cómo viene esa formación? ¿De dónde sale ese apoyo? Bueno, el Partido de la Armonía surgió a partir de la inquietud de muchos ciudadanos que desde las elecciones anteriores, 2019, 2020, venían planteando esa posibilidad. Nos habían planteado en aquel momento de ser candidatos a la intendencia por el departamento de Maldonado, a lo cual decidimos que no nos sentíamos identificados en ese momento con esa posibilidad. Y más acá en el tiempo, bueno, la insistencia de mucha gente que se fue sumando cada vez más hizo que se formara el Partido de la Armonía. También, como decía antes, con muchas de las personas que están involucradas en todos estos grupos que mencioné anteriormente, ¿no? Y de ahí surgieron las firmas, esta gente invitó a otras personas y bueno, ahí se conformó una colectividad, por decir de alguna manera, que quiere participar en lo político para cambiar, para generar cambios. Mientras que preparaba la entrevista había escuchado algunas de las manifestaciones que ustedes tienen en Facebook, por ejemplo, donde hay convocatorias, etcétera, y se habla, no somos políticos, están en contra del sistema. ¿Por qué están en contra del sistema político? Bueno, la realidad es que no somos políticos
ni aceptamos políticos, a pesar de que muchos se contactaron con nosotros para integrar el Partido de la Armonía. Nunca estuvimos ni como candidatos, ni participando activamente en ningún partido. Y la realidad es que, bueno, todas las personas que se integraron al partido, justamente una de las cosas que más les interesó fue esa, ¿no? De que no hubiese participación de políticos dentro del partido. Y esto creo que marcó una diferencia también con el resto de los partidos. Y también esa impronta de no identificarnos con ningún otro partido, con ninguna coalición, porque bueno, no estamos de acuerdo con lo que se viene generando gobierno tras gobierno, y no es que seamos antisistema, no es así, ¿verdad? Lo que sucede acá es que no hay nada funcionando bien, esa es la realidad. Si hablamos de salud, no está funcionando bien. Si hablamos de educación, no está funcionando bien. Vivienda no está funcionando bien, seguridad no está funcionando bien, empleos, pasividades, seguridad, o sea, todos los temas no están funcionando de una manera adecuada. No digo perfecto, pero por lo menos que funcione medianamente bien ya sería muchísimo. ¿Y usted considera entonces que sin la política esas áreas pueden funcionar mejor? La realidad es que los políticos, ningún político, ningún gobernante se las sabe todas, ¿verdad? Se respalda en sus equipos. Y esos equipos están contenidos ya dentro de lo que es el Estado, dentro de lo que es todas las reparticiones estatales y gubernamentales. A la prueba está que todo lo que se ha hecho hasta ahora en los distintos gobiernos, con todos los equipos que han ingresado desde afuera, ¿no? Cargos políticos me refiero, no han dado resultado. Esa es la realidad, no están dando resultado. Creemos que con lo que ya tiene el Estado dentro de sus plantillas, ya tiene todos los técnicos, todos los profesionales que se necesita, y es una de las propuestas del Partido de la Armonía, potenciar al máximo la carrera funcional y no tanto de traer personas de afuera, salvo que, bueno, obviamente no existiera dentro del Estado, pero en su mayoría ya está todo lo que se necesita. Ingenieros, arquitectos, abogados, todo lo que se necesite está dentro, los técnicos están dentro del Estado. Ahora, habitualmente la política o los políticos lo que le dan es una orientación a la actividad del Estado, a dónde poner los énfasis, cómo repartir un presupuesto, dónde pongo más dinero, cómo. Todo eso son decisiones políticas. Claro que sí. ¿Cómo se sustituyen entonces si no hay políticos o si no hay gente que se encargue con una ideología o con una forma de pensar, de administrar? Bien. Más allá de lo técnico, por supuesto. Forma de pensamiento, sí, porque la filosofía también es una forma de pensamiento, ¿verdad? Ahora, equipos dentro del Partido de la Armonía, hay en este momento 14 comisiones trabajando desde hace casi un año, que involucran unas 300 personas aproximadamente. Lo cual no quiere decir que todas esas personas vayan a ocupar cargos políticos en el Estado. Son los que están conformando el programa de gobierno para las políticas de Estado que se van a aplicar. Los funcionarios se van a guiar por ese programa de gobierno, por esas políticas de Estado. Cuando se dice no a los políticos es como decir vamos a jugar la Libertadores, pero no voy a llevar jugadores de fútbol profesional. O sea, es algo así. Bueno, en realidad no hay una escuela de políticos, ¿no? Todas las personas que entran en la política en su momento también comenzaron desde cero, sin conocimiento al respecto, y después se fueron haciendo en la medida que pasa el tiempo. Nosotros consideramos que tenemos unos muy buenos equipos, se está conformando un programa de gobierno excelente, muy bueno, porque surge desde la población. No surge desde un escritorio, no surge desde una empresa generando una campaña de marketing, sino que surge de las personas que tienen conocimiento en cada área. Hay algunas propuestas que he visto por ahí. ¿Cuáles son las principales propuestas que tienen ustedes? Bueno, nosotros, si lo tenemos que resumir en pocas palabras, podríamos decir de pronto libertad, independencia, soberanía tanto individual como nacional, democracia y la unión del pueblo. Eso es lo que engloba a toda la propuesta del Partido de la Armonía. Nosotros insistimos mucho que no puede existir la libertad sin independencia, ¿verdad? Y nuestro país, lamentablemente, ha perdido la libertad, ha perdido la independencia, ha perdido la soberanía individual y nacional,
¿De qué manera? Bueno, ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué la libertad? Por ¿O por qué ejemplo, la independencia o la soberanía? Por ejemplo, si nosotros generamos oportunidades de empleo, usted tiene la libertad de decir, bueno, acá no me está sirviendo, yo me voy y consigo otro empleo. Hoy eso no existe. Aquella persona que tiene un empleo trata de protegerlo al máximo porque sabe que no hay otra cosa, no hay otra oportunidad. Si hablamos, por ejemplo, de soberanía... No, pero pasa en casi todos los países, perdón que lo interrumpa, pasa casi todos los países y en algunos países todavía peor. Pero no es para consolarse, pero... No. A ver, o sea, nunca nos debemos de comparar con los peores. Por supuesto, ¿verdad? que no. Siempre tenemos que apuntar a mejorar. Pero en ese sentido podemos citar, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que se están yendo del país a buscar oportunidades en otros países, por ejemplo, Europa. Hay mucha de la gente que participa dentro del Partido de la Armonía que son abuelos, por ejemplo, y me han dicho, Rubén, dice, tal vez lo que me quede a mí de vida no vuelva a ver a mi hijo y a mi nieto, porque ellos no van a poder volver por un largo tiempo, porque tuvieron que irse del país, porque cambiaban su salario por un techo y comida, ¿verdad? Es una nueva forma de esclavitud. Antiguamente la esclavitud, el amo le daba un techo y comida. Bueno, ahora te dan un sueldo para que lo cambies por lo mismo. Queda... Y bueno, hablando de soberanía, por ejemplo, nuestro país ha perdido totalmente la soberanía en distintos aspectos. Un aspecto es el de la salud. ¿Sí? El Partido de la Armonía está totalmente en contra con que nuestro país firme el acuerdo de pandemias de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. No es que estemos en contra de la Organización Mundial de la Salud, pero eso nos quita soberanía. Tiene que decidir nuestro país, no tiene que decidir quién dirige la Organización Mundial de la Salud momentáneamente. Lo mismo sucede en distintos aspectos, por ejemplo, con respecto a la concentración de tierras, ¿verdad? Esto está generando desde hace varios años una ocasión de monopolios y oligopolios que están destruyendo el aparato productivo nacional, que es justamente lo que le genera libertad, independencia y soberanía a nuestro país. Bueno, pero si no me equivoco, haberle escuchado a usted en alguno de esas convocatorias, liberar las importaciones, eso es peor todavía porque el pequeño liberar las importaciones no, tal vez se malentendió. Liberar las importaciones no. Nosotros, a ver, hay cosas que podemos producir y cosas que no porque no tenemos la materia prima, ¿verdad? Sí propusimos para contrarrestar la invasión de importados, de productos importados a nuestro país, propusimos generar fábricas ensambladoras en Uruguay, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, productos, no voy a nombrar ningún país en ¿Qué empresario invertiría cuando sale muchísimo más barato producir en Indonesia, en Singapur, en China? Bien, perfecto. ¿Por qué cree usted que China tenía, entre comillas, un interés de hacer un TLC con Uruguay? Bueno, pero... Era la puerta de entrada del Mercosur, no era por Uruguay. Pero el Estado invertiría en esas empresas. El Estado tiene que ser... Si empresarios uruguayos hoy no ven interés no ven con estas condiciones. ¿Y qué condiciones les habría que poner? Hay que bajar impuestos, hay que bajar los costos de los motores de la industria, energía eléctrica, combustibles. La energía eléctrica es muy fácil de bajar. Se dijo incluso en su momento, cuando comenzaron las instalaciones de los parques eólicos, lo dijo en aquel momento el presidente Vázquez, que se generaba toda esta construcción de parques eólicos para reducir el costo de energía eléctrica. Todavía lo estamos esperando, eso nunca sucedió. Sin embargo, se vende todo el excedente de energía eléctrica a Argentina y a Brasil por debajo del costo del kilowatt que lo pagan los uruguayos. Pero también lo compra Uruguay. Cuando Uruguay necesitó, lo compra en el mercado spot, que es muchísimo más barato que producirlo. También, eso es ida y vuelta. Sí, también tenemos contratos que compra a un precio que no debería de estar pagando porque está muy por encima del precio de mercado. Estamos finalizando. Algunos temas específicos. Reforma de la seguridad social. ¿Qué posición tiene? Nosotros creemos que los recursos de los uruguayos tienen que estar dentro del Estado. El pueblo es parte del Estado. Así que bueno, nosotros consideramos que con ciertas reglamentaciones, no tal como lo están planteando ahora, pero sí con ciertas reglamentaciones que garanticen que esos dineros sean bien administrados, estén dentro del Estado y no en manos privadas. O sea que no votarían, no van a votar la reforma, el plebiscito. No, nosotros acompañamos
si ese dinero viene con reglamentaciones. En este caso no se está dando esta pauta, entonces, bueno, lamentablemente... Pero en contra de las AFAP están. Estamos en contra de las AFAP. Escuché por allí también que tienen como una ley de responsabilidad política jurídica. Brevemente, ¿es así? ¿La mantienen? Sí, ¿Es una propuesta a estudiar? No, es una de las principales propuestas. Nosotros apuntamos mucho a activar mecanismos de democracia directa. ¿Bien? Esto es la participación del pueblo, ¿verdad? Decidiendo. En ese sentido, nosotros consideramos que está haciendo falta esa ley de responsabilidad político-jurídica, donde responsabiliza cualquier cargo político por sus actos, ¿verdad? Generando pérdidas, generando daños o perjuicios al Estado, tendrá que responder con su propio patrimonio. Pero además de eso, se van a investigar también muchos de sus capitales, de los cargos políticos estamos hablando, de qué manera fueron generados, porque tenemos obviamente mucha información de las distintas investigaciones que venimos haciendo hace un año y algo, que no podrían justificar el total de su capital. Y esto se aplicaría lo mismo que se aplica, por ejemplo, en el caso de un narcotraficante. Lo mismo. Se confisca todo lo que no pueda justificar. Seguro que no va a tener quien ocupe los cargos públicos con esa normativa. No es nuestro interés que se llenen los cargos políticos, no públicos. Separo, ¿no? Cargo político y cargo público. Cargos políticos, ya le dije, no es nuestro interés que se llene más el Estado con todo el peso que tiene. Al contrario, hay que reducir. Ahora, el mismo Estado y mismas instituciones del Estado dicen que es complicado a veces conseguir personal capacitado porque los sueldos que se pagan en el Estado son bajos con relación al sector privado. O sea, con todas esas restricciones, no es dejar espacio para que haya corrupción. Por supuesto que no. Pero se pone, ¿quién va a arriesgar su patrimonio, su casa o lo que por las decisiones que pueda tomar? Si es una persona honesta, honrada, una persona recta, no va a tener ningún problema. Cuando usted no tiene nada que ocultar, se muestra y va y hace lo que tenga que hacer. En este caso, porque bueno, lamentablemente la política se ha transformado en una forma de enriquecimiento. Y nosotros estamos en contra de eso. El que quiere entrar en la política, y lo digo en lo personal también, cuando decidí entrar en la política, una de las propuestas del Partido de la Armonía es eliminar el pago de los votos. ¿Por qué motivo? Porque a mí nadie me obligó. Lo decidí. ¿Cómo financian ustedes sus campañas? A partir de nuestros propios recursos. Nosotros no pretendemos recibir nada. Por supuesto lo vamos a recibir, vamos a ser sinceros, lo vamos a recibir el pago de los votos porque está previsto por ley, ¿verdad? Lo que lo vamos a destinar a distintos servicios u obras públicas, como por ejemplo puede faltar un salón en una escuela o puede faltar de pronto la renovación de una cocina en un hospital o la compra de equipos ortopédicos para el hospital, bueno, algo así. O de pronto también potenciar pequeños emprendimientos. En lo que tiene que ver en seguridad y otro plebiscito, allanamientos nocturnos, ¿cómo se posicionan? Lo mismo que dije anteriormente, allanamientos nocturnos, para mí, con esta policía como tenemos hoy, sin preparación, es mandarlos al muere. ¿Por qué? Porque no están preparados para enfrentar lo que está sucediendo en nuestro país. La realidad es que la policía se tiene, primero que nada, que sacar de dónde está. La mayoría de los policías viven en asentamientos. Y ellos tienen que salir de esos asentamientos, dejar su familia ahí para salir a combatir a las mismas personas que están en ese asentamiento. Entonces creo que, primero que nada, tenemos que mirar cómo está nuestra policía, ¿verdad? Antes de tomar decisiones de este tipo, que los vamos a mandar a enfrentar cosas bastante complicadas, por cierto, y que no están acostumbrados, sin las condiciones necesarias. Pero de esa manera deja desprotegido a la gente que tampoco está menos preparada todavía, porque la gente en un barrio que vive alrededor de bocas de pasta base o de lugares peligrosos, si no puede entrar la policía, menos vivir ahí. Claro, la policía no debería vivir en esos lugares, primero que nada, ¿bien? Claro. Pero además de que no viva en esos lugares, prepararla. O sea, preparar la policía significa, por ejemplo, que usted pueda evacuar un barrio entero de forma totalmente discreta. Simplemente porque, no por las bocas es lo más fácil que existe. Estamos hablando de los grandes. Estamos hablando de lo que hay que combatir realmente. No es que hay que combatir, no estamos en contra de que lo combatan, por supuesto. No es el narcomenudeo. Hay que combatir arriba, la cabeza.
Pero si desalojar no está la cabeza, el cuerpo un se barrio entero, desintegra. ¿por qué lo dice? Porque están... ¿Cómo? ¿Perdón? Desalojar un barrio entero, ¿por qué? ¿Qué es lo Y que porque usted observa cuando usted va a ahora? enfrentar narcotraficantes pesados, se va a encontrar ahí con una guerra. Usted tiene que evacuar ese barrio de manera tal de que no ponga en riesgo, como usted mismo me decía, a los vecinos que están en esa zona. Lo que pasa es que los vecinos están en riesgo día a día. Bueno, hay que tomar las medidas. Para ello hay que preparar la policía primero que nada, pero prepararla correctamente. ¿Alguna otra propuesta que tengan de esas clave? Porque nos quedan poquitos minutos. Bien, el Partido de la Armonía propone una reforma total en cuanto a los distintos aspectos, sea en salud, por ejemplo. Nosotros proponemos, y esto en base también a nuestra experiencia, proponemos que en lo que es el Sistema Nacional de Salud Pública existan todo tipo de medicinas, acá aunque no sean reconocidas como medicinas, llamémosle terapias alternativas. Y esto viene a razón de que hace 30 años que está funcionando un consultorio de medicina donde recibimos personas que han agotado todas las posibilidades de sus tratamientos en lo que es la medicina convencional, por decirlo de alguna manera, y no han encontrado solución. La han encontrado en estas terapias alternativas. Entonces nosotros lo que buscamos es una multiplicidad de oportunidades, que si a usted no le está dando resultado este tipo de tratamiento, tenga otros opcionales donde poder hacer su tratamiento, su diagnóstico y demás para tratar su salud. Certificados, contrastados por el Ministerio de Salud Pública. Hoy en día, a nivel mundial, todas estas medicinas alternativas tienen investigaciones, pero muy amplias. Por ejemplo, en medicina china hace 40 años que se está estudiando en los mejores laboratorios en China. O sea, hay una vasta información de sus resultados. Incluso en China, por ejemplo, es combinada la medicina china con la medicina occidental. Lo mismo sucede con la educación. Nosotros proponemos un programa de educación alternativa que ya está funcionando hace 5 años y hoy hay más de 1000 familias tomando educación en casa. ¿Dónde, cuando me dice está funcionando, dónde me dice? En Uruguay, en Uruguay. En Uruguay, pero en algún lugar en específico. Online. Online. Es un programa de educación que incluye distintos aspectos, por citar alguno, por ejemplo, educación financiera o, por ejemplo, educación para producir sus propios alimentos, ¿verdad? Por citar algunos. Esto hoy en día está funcionando, ya le digo, hace 5 años y tiene más de 1000 familias que están tomando educación en casa. ¿Pero que son comunidades cerradas? No. Los niños van a la escuela, es simplemente complementario, ¿verdad? Lo mismo planteamos, por ejemplo, para las viviendas. Si nosotros comenzamos a recortar el sistema político, que es una de las cosas que nosotros llevamos muy adelante como bandera, tendríamos recursos como para poder eliminar todos los asentamientos del país, que están rondando los 650 asentamientos. ¿Bien? Y también pretendemos investigar todo lo que son contratos, tercerizaciones, privatizaciones y demás, compras estatales, por ejemplo, que también hemos hecho una investigación bastante exhaustiva y tenemos toda la información de que la mayoría de los contratos, tercerizaciones, licitaciones tienen 2/3 de sobrevaloración. Compras estatales con el doble de sobrevaloración. Bueno, justamente me dice esto cuando estamos cerrando la entrevista. ¿Tienen pruebas? ¿Lo van a presentar en algún lugar? Sí. Todas estas ante pruebas. ¿Ante la justicia? ¿Ante un tribunal? Bueno, también hay que reformar la justicia. Hoy en día no hay garantías judiciales de ningún tipo en nuestro país. Nos quedó ese pendiente para Ya hablaremos en otra oportunidad. Muchas gracias, Rubén, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes, la próxima semana esperemos que esté Leo ya recuperado y vuelva a la entrevista con otros precandidatos. Que tengan buenas noches.